responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Sucesos, opinión y noticia independientes. Muchísimas gracias por su sintonía en esta jornada feriada. A continuación, nuestra propuesta de información de opinión para usted. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Brevísima revisión de los principales titulares de la prensa. En los próximos minutos anunciamos la presencia del doctor Fernando Bustamante. Es importante hacer un análisis del mensaje presidencial a manera de informe a la nación, lo que se dijo en la legislatura tras el primer año de gobierno. Más adelante también estaremos con el doctor Víctor Granda, a propósito de los 37 años de la muerte de Jaime Roldós, la desaparición misteriosa del gobernante de este país, joven gobernante, en un 24 de mayo de ese año y que genera hasta hoy más de una interrogante. Nos vamos a la primera página del diario El Universo, que al igual que los otros medios de comunicación, tienen la referencia de la gran campaña que viene cumpliendo el ecuatoriano Carapaz. Y el titular del Universo dice: Carapaz se agiganta en el Giro de Italia. El ecuatoriano, revelación de la prueba, llegó ayer segundo en la llamada etapa reina, la número 19, y ascendió al quinto lugar de la clasificación general. El Giro justamente termina mañana en Roma. El ecuatoriano aspira, según propias declaraciones, dar al país la llamada camiseta blanca, la de líder de los jóvenes ciclistas de este Giro a Italia, donde el ecuatoriano, por sus propios esfuerzos, está llegando a esta ejemplar demostración de esfuerzo y de deporte a nivel internacional. Insistimos, en los próximos minutos ya nos va a acompañar el doctor Fernando Bustamante, exministro de Estado, aquí en vivo en Sucesos. Otro titular del diario Universo: buen augurio para el plan de Lenin en la Asamblea. Luego de conocer el texto se empieza a definir la votación sobre lo que puede ser la aprobación fundamentalmente de la propuesta económica que hizo el gobernante. Las FARC no pueden andar como mulas sin arriero, ha dicho el subsecretario de Defensa de Colombia para asuntos del hemisferio occidental, también Sergio Peña, y se manifiesta en ese sentido. Vamos directamente a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Fernando Bustamante. 8 de la mañana con 5 minutos.
De severa condena al reciente pasado y matizado con ofertas de mejores días, fue el discurso presidencial de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Una herencia llena de cifras, encuestas y proyecciones maquilladas, según dijo el presidente Lenín Moreno, explicando su primer año de gestión. El presidente agregó que los que se fueron se llevaron todo y comprometió su empeño para recuperar lo robado. Así, textualmente, en el acto el gobernante entregó la Ley Orgánica de Fomento Productivo, atracción de la inversión, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, larga denominación a la Ley de Reactivación Económica. Luego se supo que entre las primeras medidas que se está planteando es, por ejemplo, la reducción de impuestos al llamado sector productivo. Y en ese contexto de información y de pronunciamientos, cabe también destacar lo que dijo la presidenta de la Asamblea, también que intervino en ese acto del primer año de rendición de cuentas. La ley para romper el ciclo pernicioso de la corrupción es una urgencia en la legislatura ecuatoriana. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. En ese sentido de la corrupción, tanto la presidenta de la Asamblea cuanto el primer mandatario hicieron severos pronunciamientos. La doctora Elizabeth Cabezas considera que de los 24.000 millones que se han robado durante los últimos años son comparables a la suma de todos los recursos necesarios para recuperar el déficit de vivienda social, para pagar las jubilaciones de los maestros, para establecer un transporte público de calidad, para crear un programa nacional de rehabilitación de las adicciones. Para todo eso habría valido tanta plata que se han robado. Nos honra con su presencia a partir de este momento, doctor, muchísimas gracias, el doctor Fernando Bustamante, es ministro de Estado, es asambleísta, para obviamente hacernos un comentario y hacernos una evaluación de lo dicho durante la ceremonia de informe del primer año de gestión en la Asamblea Nacional. Como gran, quizás primera conclusión, la preocupación tanto del presidente de la República cuanto de la presidenta de la Asamblea respecto al problema de la corrupción. Hemos llegado a qué límites, doctor Bustamante. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto tenerlo por acá. Muy amable. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Voy al grano. Por favor. Sí, el problema de la corrupción yo creo que requiere una reflexión mucho más profunda que simplemente las lamentaciones. Por favor. O sea, lo típico es que cuando se descubre un caso, y se están descubriendo muchos, lo que nos sentimos es en la obligación, en el deber de fulminar en contra de esta lacra, de lamentarla, de pedir sanción, de pedir esclarecimiento. Todo eso está muy bien, y es necesario hacerlo, por supuesto. La justicia tiene que operar y eso sí hay que hacer una advertencia. Cuando se habla de recuperar los fondos robados, no es tarea menor. Es muy difícil hacerlo. Es muy complicado. Muy complicado. Jurídica, legalmente, prácticamente. Por ejemplo, los paraísos fiscales, donde generalmente van a parar estos fondos mal habidos, tienen políticas extraordinariamente rigurosas para entregar fondos. Existen algunos mecanismos internacionales ahora que se han establecido, pero básicamente se pone, por ejemplo, si usted ve el calvario que han tenido muchas veces para recuperar fondos en bancos suizos, ¿no es cierto? Fondos, por ejemplo, robados por los nazis, en fin. Ha sido un proceso muy complejo, muy largo. Y de tantos años. Sí, entonces hay que decirle a la opinión pública que por más buena voluntad que exista, por más decisión política que exista, por más esfuerzo jurídico que se haga, esto no va a ocurrir de un día para el otro. ¿Plata robada casi es plata perdida, doctor? No casi, pero como le digo, el proceso de recuperación es extremadamente largo. Porque para empezar es necesario culminar los procesos judiciales en el Ecuador o en el extranjero, que efectivamente, más allá de toda duda, justifican que esos fondos en efecto son mal habidos.
¿no? Y luego viene todo un proceso, como digo, estos países, Luxemburgo, Liechtenstein, Suiza, en fin, las Islas Caimán, hasta en el Océano Índico creo que son las Islas Mauricio. Si los famosos paraísos fiscales. Claro, ¿no? Que realmente están construidos para poner gravísimas dificultades a la recuperación de fondos. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene capacidades, digamos, su soberanía se extiende obviamente dentro de su territorio, no puede ejercerlas sobre otras jurisdicciones. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para no hacerse expectativas desmedidas o para que la impaciencia no nos coma, que no vaya a ser que en un año más, 2 años más se le reclame al gobierno nacional que no ha recuperado los fondos, ¿no? Este es un proceso largo que puede durar varios gobiernos. Para orientar al público, doctor, y para que nuestros oyentes y televidentes tengan una idea exacta de lo que usted está de frente planteándonos, ¿cómo opera un paraíso fiscal? ¿Por qué es tan difícil llegar a eso, doctor? Bueno, primeramente porque existen una infinidad de complejos métodos para disfrazar el origen de los fondos. A veces la cadena que conduce al origen de los fondos es larga, se hace una serie de triangulaciones. Entonces, la persona titular, por ejemplo, de los fondos puede no tener ninguna ni remota vinculación visible con el originario de ellos, ¿no? Existen luego mecanismos legales que tienen que ver con el sigilo bancario, porque también el banco legítimamente tiene la obligación de proteger a sus clientes, ¿no es cierto?, de precautelar los intereses de sus clientes, ¿no? Cuando se trata de fondos bien habidos, fondos legítimos, legalmente originados, tanto el titular como el banco tienen el derecho y la obligación de ser muy cuidadosos. Por ejemplo, imagínense que fuera de facilísimo acceso, si usted tuviera una cuenta en algún banco, en cualquier banco, incluso ni siquiera en un paraíso fiscal, que fuera facilísimo saber cuánto tiene, dónde tiene, cómo opera y todo eso. Se da la vulnerabilidad enorme que le generaría a la persona, a su familia, el que esto anduviera por ahí, ¿no? Pero acá en el medio, por ejemplo... O sea, lo que quiero decir es que esas protecciones tienen una razón de ser. Especialmente a nivel internacional. Pero desgraciadamente esas mismas protecciones que cumplen un propósito loable, ¿no es cierto?, que es la seguridad de las cuentas de las personas, sirven también, como muchas cosas en la vida que tienen doble filo, sirven también para la protección de quienes han obtenido esos fondos de manera ilícita. A nivel internacional está entonces tenemos esa. Entonces, por un lado necesitamos proteger a la clientela, y eso es loable, ¿no? Pero por otro lado, ocurre que algunos miembros de esa clientela han obtenido los fondos de una manera irregular, y entonces lo que antes es algo correcto se convierte en algo, en fin, que colabora al crimen, ¿no? A propósito del tema de colaboración, doctor, y lo que le quería plantear es para entender esta cosa, clarísimo lo que ocurre a nivel internacional, una protección inclusive de los clientes, pero acá en el medio, por ejemplo, usted tiene una cuenta en cualquier banco, doctor, y le habrá pasado, con todo respeto, porque a mí me ha pasado personalmente y a muchas personas que hemos comentado, de pronto recibimos una llamada telefónica, somos de la empresa XX y sabemos que usted tiene una cuenta en el Banco de Guayaquil, en el Banco del Pichincha, en el Banco Internacional. Señor Narváez, ¿cómo está usted? Le ofrecemos tal cosa porque sabemos que usted tiene tanta cantidad de dinero, en tal número, en tal... A mí no me ha pasado, pero eso es delictual. Totalmente. O sea, y ahí obviamente eso es materia de una denuncia, porque o es el banco que está filtrando esa información, violando todas las normas, eso ocurre, o hay un hackeo, y eso también es un delito, o hay algún tipo de espionaje. En ese sentido... A ver, en este país nosotros tenemos una desaprensión tremenda en la protección de los datos personales. ¿De acuerdo? ¿No? Por ejemplo, sí me ha pasado, e incluso una vez yo le metí un juicio a alguien por esto. Qué bueno. ¿No? Se lo gané, pero no con el propósito de sacarle un centavo, sino de sentar un precedente jurídico. ¿Como hizo algún personaje? No, yo he ganado un par de juicios de ese tipo. Siempre he pedido como compensación $0, pero sí el cambio de la normativa correspondiente y el cambio de los procedimientos por parte de los que incurren en eso. Porque mi propósito era obviamente... Esto lo hemos hecho con las clínicas jurídicas de la Universidad de San Francisco de Quito, debo decirlo, para darle el crédito. Ellos hacen un trabajo muy lindo. Desde que yo era profesora ahí trabajábamos en este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, alguna vez yo empecé a recibir una publicidad masiva
de todas partes. Mire usted, ¿no? mire usted. Y empecé muy molesta, muy incómoda. Totalmente. Y empecé a trazar cómo era que estas gentes que me mandaban la publicidad tenían todos los detalles de mi información. Exactamente. Bueno, lo tracé a un comerciante al cual me había pedido mis datos. Yo compré algo en ese negocio y desaprensiva, o sea, ingenuamente, confiadamente, me pidió los datos para tenerme en su base de datos. Yo le di los datos, con incluido que había comprado ahí, y este señor vendió su base de datos a terceros. Y esto se convirtió en una pesadilla, ¿no? Que, bueno, se subsanó, ¿no? Obviamente la sanción que le hubiera correspondido por esto era no poder facturar durante un año. Una sanción draconiana, no era mi pretensión. Yo obviamente no quería que el señor quebrara, ni mucho menos, sino que se sentara una jurisprudencia y que hubiera una reflexión de la parte responsable sobre lo indebido de estas prácticas y el cese de estas prácticas. Me permitía plantearle, doctor Bustamante, ese ejemplo porque pienso yo, y disculpe simplemente libre pensador, ese tipo de procedimiento no cabe aplicar a este sistema de corrupción que se está denunciando inclusive al más alto nivel. El problema es el siguiente: uno no puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad y el delito con el delito. O sea, nosotros tenemos que ser muy celosos del debido proceso, porque ese mismo debido proceso que yo le aplico, tal vez con impaciencia de muchos, al presunto delincuente, es el debido proceso que protege al inocente y que protege a las personas comunes y corrientes, como usted, como yo, como cualquiera otra persona. Y hay que pensar siempre que esos procedimientos ante todo son garantías para las personas que en su mayoría son personas de bien, ¿verdad? El sigilo de los datos, la protección de los datos personales es algo que en nuestro país se maneja con extraordinaria desaprensión. Y es que también tenemos la culpa nosotros, los ciudadanos, que no somos conscientes, ni celosos guardianes, ni peleamos duramente por sostener la privacidad de nuestros datos. Yo tengo que tener la libertad de decir que a quién le doy, hay datos obviamente que no son privados. Casos distintos del funcionario público. El servidor público tiene menor protección, no ninguna, pero menor. No, por ejemplo, si yo soy asambleísta o ministro, etcétera, tengo que tener muy claro que, por ejemplo, mi situación financiera es un asunto potencialmente público. Lo que iba, doctor, en ese... Pero no como ciudadano privado, ¿entiendes? De acuerdo, no como ciudadano privado. Pero si es que esto es posible, doctor, ya para efectos de aplicación de la propia justicia, si es que una empresa de publicidad, por último, tiene lo que usted, yo coincido con eso, porque también, insisto, nos ha pasado, si es que una empresa de publicidad, una empresa particular, tiene este tipo de procedimientos, ¿no es posible que la policía tenga, para efectos de lo que hoy se está denunciando, esa información y pueda hacer un seguimiento a ese dinero mal habido? Por supuesto, pero el problema es el siguiente. A ver. Que cuando se trata de estas operaciones, primero es mucho más complicado, ¿no? O sea, no es que simplemente hay una cuenta y después alguien puede... Aunque debería ser, y con todo respeto, más fácil. No, porque hay una red de sistemas de contrafuegos y de protecciones y de desvíos y de testaferros y de coberturas. Pero oiga, es que no debe ser fácil, nunca debe ser fácil trazar, salvo bajo el debido proceso en el marco de una investigación debidamente vigilada y supervisada por fiscales y jueces responsables. O sea, eso debe ser lo excepcional. Pero claro, es muy distinta la protección de los datos de un ciudadano cualquiera bajo la presunción de inocencia que cuando se está investigando delitos y cuando se está investigando la posibilidad de que se hayan lavado activos y todo eso. Ahí sí debería entrar toda la capacidad investigativa del Estado. En esos casos y solo en esos casos. Solo en esos casos. Por supuesto, porque si no estaríamos en un estado totalitario. Totalmente. ¿No? Pero a nivel internacional, por ejemplo, el gobierno de las Islas Caimán, disculpe el ejemplo quizás rudimentario, yo como gobernante de este país donde se me han ido robando tanta plata, ¿le puedo llamar pues al presidente de esas islas y decirle, vea señor, sé que en su sistema financiero del banco XX es posible que primero tengo que averiguarlo. ¿Ya? Y eso es un proceso que no es fácil, toma tiempo. Es muy complicado desenredar esa madeja. Pero incluso si yo llego a ese nivel de saber que están las cuentas ahí, tengo que probar que el dinero fue robado. Tengo que probar muchas cosas, ¿no? Y normalmente el dinero no va a estar a nombre del presunto culpable. O sea, cuando a veces algunas personas que han sido condenadas o están siendo acusadas dicen es que no hay pruebas.
probablemente se refieren en que no hay cuentas o dineros a su nombre. Y es así, pues a nadie se le ocurre, salvo tal vez uno que otro ingenuo por ahí que pagan al contado con las platas que ha robado. No, no se hace eso nunca así. Entonces llegar al origen del dolo es complejo investigativamente y luego legalmente es muy difícil aún seguir, porque obviamente los paraísos fiscales o los países que tienen sistemas bancarios que son muy confiables para la gente, para bien y para mal, van a hacer todo lo posible por defender la intangibilidad de su sistema, porque es su negocio. Pero también no se habla de una colaboración internacional pero esa colaboración en contra de la corrupción. Sí, pero esa colaboración internacional tiene los límites del hecho de que tampoco los países que deberían colaborar quieren matar su negocio. Viven de eso, ¿no? ¿De qué viven las Islas Caimán? Al final, ¿De qué viven las Islas Caimán? Al final lo que se impone es el signo dólares, por lo visto. A ver, no al final. No. En la sociedad que vivimos, obviamente, no es al final que se impone el signo dólares, es al principio, al medio y al final. Pero como le digo, no es imposible, pero es complejo, toma tiempo. Qué bueno que el público tenga claro esto, doctor. Sí, que la plata no va a llegar mañana. No es que el presidente Moreno o el fiscal de la nación o el contralor van a ir a las Islas Seychelles o a donde esté la plata y van a venir trayendo simplemente con una orden judicial. No es fácil. Hay que armarse de paciencia, ¿no? Cuando alguien habla por ahí, se ha hablado, ¿no es cierto?, de que se podría reducir el peso de la deuda recuperando esos dineros y todo eso. Exacto. No contemos con esa plata por ahora. Sí. La propia presidenta de la Asamblea lo dice. 24.000 millones que se han robado servirían para tantas cosas. Ahora, yo no sé cómo se llega a esas cifras. Lo dice sí, yo sé que lo dice la presidenta de la Asamblea, pero yo no puedo, pero sería interesante saber cómo se llega a esas, porque cuando se trata de asuntos que tienen que ver con delitos o con actividades ilegales, por naturaleza misma, son secretas, son clandestinas. Si yo puedo anticipar una cifra, es porque tengo evidencia de esa cifra y quiere decir que lo puedo probar, ¿no? Pero quién sabe, es como el tema de la cantidad de droga que entra, ¿no? Todas las estimaciones que se hacen son estimaciones, porque si supiéramos toda la que entra ya no sería clandestino. ¿De acuerdo? No. ¿De acuerdo? Aquí se trata de cosas clandestinas, hay que tener mucho cuidado con las cifras que se ofrecen. Se puede estar yendo de largo, se puede estar quedando corta. A mí me gustaría saber cómo se llega a esas estimaciones, ¿no? Sería bien interesante saber cómo se llega. Hay gente que ha hecho estimaciones por cálculos teóricos, ¿no? Pues, haciendo algunos supuestos, con hipótesis, pero eso es bien hipotético, ¿no? Realmente solo investigaciones judiciales bien llevadas pueden finalmente determinar cuánto, cómo, dónde y quiénes, ¿no? Qué interesante. Lo demás es especular. Qué interesante la presencia del doctor Fernando Bustamante sobre esta primera parte que viene a ser, desde el punto de vista periodístico, el contenido central de lo que dijeron tanto el presidente de la República. Y otra cosa que no he dicho. A ver. A las raíces de la corrupción son mucho más hondas que simplemente el problema de investigar y descubrir a los culpables. ¿Por qué es tan generalizada? Las raíces. Claro. Eso es algo que tenemos que discutir. ¿Cuáles son las causas? ¿En qué está pensando, doctor? No, es que las causas de la corrupción, la pregunta es ¿por qué nosotros tenemos una sociedad en la cual parece ser que lo normal, entre comillas, es que la gente actúe ilegalmente? Vamos a hacer una pequeñísima pausa para volver con el doctor Fernando Bustamante, porque se dijo más allí, en ese informe a la Nación. Lo primero, lo fundamental, el tema de la corrupción. Saque usted sus mejores conclusiones, pero ya volvemos en un momento con el doctor Fernando Bustamante. Ratificamos la Convención de Naciones Unidas, estuve allí, sobre cambio climático, y presentamos además la iniciativa amazónica. Es nuestra iniciativa que busca evitar la deforestación y proteger a los pueblos indígenas y reconocer a la Amazonía como la mayor fuente de agua dulce y el pulmón del mundo. Hemos incrementado en 110.000 hectáreas las áreas protegidas y presentamos el programa Reverdecer el País para que todos respiremos aire puro y preservemos el futuro de nuestros hijos.
principios de un plan económico alternativo. Habrá que estudiar el proyecto de ley que el presidente de la República presentó, que es bastante contundente. De acuerdo. Lo que dijo en la presentación fue obviamente un esbozo de algunas medidas o algunas ideas, ¿no?, que dan una noción de hacia qué tipo de modelo quiere ir. Lo que se pretende. Sí, y yo diría, tomando solamente lo que resaltó el presidente Moreno, es básicamente es una política de incentivos, ¿no? Y es una política tributaria, de utilizar el sistema tributario como un mecanismo de incentivos, abandonando un poco el fiscalismo que venía caracterizando a la política tributaria del país. Con todo respeto, en otras palabras. O sea, menos énfasis en recaudar y más énfasis en utilizar el sistema tributario para modular incentivos para los distintos actores de la economía. Con lo cual, ¿estamos en la línea correcta, doctor? No lo sé. Hay un supuesto que se está haciendo. Cuando se hacen medidas tributarias de incentivos de rebajar tributos o tasas o de hacer exenciones o moratorias, etcétera, se está haciendo una apuesta. ¿Cuál es la apuesta? Que si bien yo reduzco nominalmente la recaudación, si yo bajo la tasa, si hago una exención, si por ejemplo quito el impuesto a salida de divisas, muy criticado, ¿no? En fin, yo teóricamente debería tener menos recaudación. Como Estado. Como Estado. Pero ¿cuál es la apuesta? Es que esas reducciones tributarias van a generar tal actividad económica, ¿sí?, que aunque la tasa nominal, le voy a dar un ejemplo, supongamos, no es el caso, pero que yo le bajo el IVA al 10%, ¿sí? Debería recaudar menos. No, es que esa reducción podría, la teoría es, generar más actividad económica. Más consumo. Exacto, con lo cual, si bien la tasa por transacción es menor, como la masa de transacciones es mucho mayor, el resultado neto en términos de recaudación es mayor. O sea, paradojalmente uno podría terminar con más recaudación tributaria con menos tasas. Esa es un poco la apuesta, eso es lo que se llama incentivos a la oferta, ¿no? Economía del lado de la oferta. Entonces, es una apuesta, ¿no? De acuerdo. Habrá que ver si la economía reacciona de esa manera. Hay muchos otros factores que hacen es una cadena, ¿no?, que determinan si eso va a generar realmente los incentivos. El empleo. O no, ¿verdad? De acuerdo. Hay muchas razones por las cuales eso no podría no ser así, ¿no? Pues por eso le digo, es una apuesta. Y una cosa que me parece que es casi a estas alturas intocable es la idea de que no puede haber paquetazo. ¿De acuerdo? Entendido por paquetazo, reducción de subsidios, aumento de los de precios de servicios básicos, reducción de beneficios sociales y de prestaciones estatales, lo que a veces se esconde debajo de esta especie de mantra, ¿no?, de la reducción del tamaño del Estado. Sobre eso yo quisiera hacer un comentario. Hay algunos economistas ortodoxos, personas muy técnicas en su campo y en su línea, que hablan continuamente de la reducción del gasto público y la reducción del tamaño del Estado. Pero en el debate público, a lo mejor estas personas tienen las cifras y tienen los cálculos, probablemente es así, pero no me queda claro, cuando dicen reducir el tamaño del Estado, es ¿qué hay que reducir? ¿De acuerdo? No, a ver, ¿dónde está eso que hay que reducir y cuánto hay que reducir y qué impacto va a tener eso? Clarísimo, ¿no? doctor. ¿Verdad? Y luego, que muchas veces cuando se dan soluciones de reducción de tamaño del Estado, se apunta a cosas que son, cuando uno las suma realmente, extremadamente marginales y secundarias. ¿No es cierto? ¿Suficientes? O marginales. ¿Ya? Pero que incluso, si bien financieramente pueden ser marginales, pueden tener efectos nocivos en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones. Cuando se dice que se trata de un Estado adiposo, como que nos quedamos en las mismas. A ver, la pregunta que yo haría es exactamente qué es aquello que está haciendo el Estado ahora que debería dejar de hacer. ¿En qué debería dejar de gastar? Muchas veces se van por lo fácil. Reducimos los viajes de los funcionarios. Hágame la suma de todos esos viajes, cuánta plata es al año, ¿no? ¿Verdad? Le voy a dar un ejemplo. La Asamblea Nacional, hasta el último año que yo estuve, tenía una... ¿sabe cuánto era lo que gastaba en sueldos al año? ¿La Asamblea Nacional? Sí. ¿Cuando usted estuvo? Grosso modo, sí. Hasta el año 17. No me atrevería a dar una cifra. Unos $50 millones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sabe cuánto gasta el Ejecutivo en sueldos?
por lo menos unas, ¿cuántas será? Unas 5 veces más, 3 veces más. ¿No? El gasto corriente en sueldos y salarios del Ejecutivo está por el orden de los 6.000, 7.000 millones de dólares. Cantidad impresionante. Pero, ¿qué es lo que hay ahí? Policía. ¿De acuerdo? Militares. ¿Estaría usted de acuerdo en un planteamiento que diga que hay que reducir Fuerzas Armadas y Policía hoy en día? ¿Ah? ¿Qué es lo que la gente clama? Que haya más gasto en policías, en seguridad y en militares, ¿o no? Ok, no podemos reducir por ahí. Educación, el sistema educacional público. Vea usted la cantidad de dinero que toma eso. ¿Qué hacemos? ¿Reducimos, cerramos colegios? ¿Reducimos maestros? No en policías, pero sí, por ejemplo, en asesores, se ha dicho. Y cójame todos los asesores, sume cuánto es y dígame cuánto es. ¿Y cuánto es eso del porcentaje de lo que realmente es el déficit fiscal? ¿Dónde está? Está en educación, está en salud, está en seguridad, está en programas de vivienda, está en obras de infraestructura, está en mantenimiento. Pero hagamos las sumas. Entonces, si usted dice, reduzco en lo marginal, en los asesores. ¿De acuerdo? ¿No? ¿De acuerdo? Súmeme todos los asesores y va a ver cuánto sale. ¿No? Y además los asesores son necesarios. ¿Y de dónde sale que los asesores están de más? ¿Cómo cree usted que funciona la administración pública moderna? ¿Cómo cree usted que funcionan las asambleas, las legislaturas, los ministerios? El asesor es una persona que tiene un know-how y un conocimiento técnico especializado en ámbitos que son los que necesita la administración para poder tomar decisiones y conocer el mundo que le rodea. Pero se puede vender, por ejemplo, los aviones. Es otra cosa que se llama... A ver, ¿y cuánto gana con eso? Claro. Ya. ¿Sí? Entonces, y además, otra cosa, los funcionarios tienen que movilizarse. ¿No? Pero entonces, no se puede, a ver, se puede racionalizar los viajes, es loable hacerlo, está muy bien hacerlo, pero igual. Entonces, hoy en el día, en el mundo globalizado que vivimos, es indispensable movilizar a la gente, ¿no? Pero somos un país pobre, doctor. Sí, resulta que somos un país pobre, pero resulta que... Y vivimos como ricos. No. Vea usted los aviones presidenciales de Bolivia, por ejemplo, de Angola. ¿No? Uno tiene que entender el avión presidencial como un instrumento. Un instrumento de trabajo. Pero se puede viajar en una primera clase. Hagamos la cuenta de lo que cuesta, hagamos eso. Casi va por lo mismo, seguramente. Sí, ¿no? Doctor, entonces, ¿dónde está la clave? No, a ver, la clave... ¿Dónde está la clave de todo esto? Es que ese es el problema. Cuando se habla de reducción del gasto... A ver... ¿De acuerdo? Tal vez hay otro ámbito en el cual no hemos hablado lo suficiente. Tal vez. Que es la eficiencia del gasto. Eficiencia del gasto. Claro. Tal vez no deberíamos estar hablando de cuánto gastamos, sino cómo gastamos. Exacto. ¿No? Tal vez habría formas más eficientes de gastar lo mismo, obteniendo lo mismo o mejor resultado. Hay dos formas. Mejor resultado con la misma plata, estoy simplificando sobremanera, o reducir, lo que se gasta para producir lo mismo. Yo creo que en el debate público ecuatoriano el tema de la eficiencia ha tenido una desdichada historia, que es la gente cree que eficiencia es un término neoliberal o que es un término empresarial. Para mí es un término ético. De acuerdo. Porque si yo gasto ineficientemente, por ejemplo, si yo construyo escuelas, 5 escuelas al precio de 8, ¿no es cierto? Estoy dejando de construir 3. Va con lo ético y lo moral. Y resulta que esas 3 escuelas que no construyo significan que hay un porcentaje de chicos que no van a tener escuela. O si me mando un edificio, por ejemplo, enorme en la mitad del mundo y me mando otro complejo acá en la zona bancaria de Quito, también ¿en qué estoy gastando mientras lo estoy esperando? Depende de para qué estoy gastando. Ahora, hay a veces una forma es un clásico, es un tópico. ¿De acuerdo? Con eso que usted está gastando en desayunos, podrían construirse tantas escuelas. Así se dice. De todo podría decirse lo mismo. De todo. ¿Me entiende? Incluso esta radioemisora, uno podría decir, si yo cierro esta radioemisora y meto la plata en educación, salud y vivienda, se podrían construir tantos hospitales, clínicas o dispensarios. O en este local donde funciona esta radioemisora podría haber un dispensario. De acuerdo. ¿No es cierto? De acuerdo. O sea, con ese principio, básicamente lo que estamos diciendo es que no se puede gastar en nada
hasta que no se hayan cumplido las necesidades que quien critica considera que son las básicas y las fundamentales. Pero vamos poniendo por delante, ¿no es cierto? No hay que gastar en armas. Y después nos viene el problema de la frontera. Seguro. Y decimos, ¿por qué no gastamos de armas? No hay que gastar en asesores y entonces los proyectos de ley salen absolutamente ineptos. Porque obviamente los asambleístas, los legisladores, no pueden ser expertos en todos los temas. ¿En qué ahorraría usted, doctor Bustamante? A ver, yo pienso que hay que primero racionalizar la inversión pública. Yo creo que eso se está haciendo por lo demás, ¿no? Obviamente necesitamos una inversión que sea, primero, no corrupta, porque cuánto dinero se ha perdido en la corrupción. Y luego, pues volver a poner el tema de la eficiencia del gasto. ¿De acuerdo? No, a mí no me interesa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de cómo a veces eso ni se toma en cuenta, ¿no? En los indicadores que usamos para decir que el gobierno está haciendo, dice, hemos habilitado tantas camas hospitalarias y están siendo ocupadas en tal porcentaje. Pero a mí no me interesa tener camas hospitalarias, ni una alta tasa de ocupación, ¿no? Que la gente esté sana. De acuerdo. Es más, uno podría decir que un buen indicador sería que no hay nadie en los hospitales. ¿No? Totalmente. No es la cantidad de prestaciones la que determina la eficacia del gasto, sino el resultado, el impacto. A mí no me interesa cuántas visitas médicas hago, sino cuál es la morbilidad, la esperanza de vida, la calidad de vida de la gente. ¿Y eso cómo obtengo eso? ¿No? A veces nos olvidamos que se trata de ver la forma más eficiente y menos costosa de lograr eso. ¿Y eso se llama eficiencia o no de un gobierno? Y le digo, por ejemplo, uno puede perfectamente tener una altísima eficiencia con un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares, que significa que la gente no va a llegar al Andrade Marín a operarse. Muy claro, ¿no? muy claro. Estoy dando ejemplos. ¿Cómo no? Aquí cuando los ministros llegan e informan orgullosos que han hecho tantas casas, o han hecho tantos hospitales, o han hecho tantas escuelas, o han hecho tantas capacitaciones, eso es irrelevante, pero es costoso. ¿Qué cosa, doctor? Los informes de los ministros deberían ser ¿qué impacto he tenido? Con lo que hice. Y con lo que tengo. Perfecto. No, o sea, es una construcción de una forma de entender. Ahora, en términos financieros, de costo financiero, creo que hay cosas fundamentales que se están haciendo y que no han sido suficientemente valoradas. Por ejemplo, la renegociación de la deuda petrolera con Tailandia y China que acaba de lograr el ministro del ramo. Que es muy importante. El ministro Pérez. Eso debería ser primer plano en todo el país. ¿Cómo no? Es una cantidad enorme de dinero que hemos logrado liberar de un contrato que era extremadamente oneroso, ¿no? Y fíjese que tan oneroso debe haber sido que las contrapartes no tuvieron gran problema en decirnos, sí, tiene razón, renegociemos, ¿sí? Y yo creo que el país debería darle un homenaje al ministro Pérez por lo que ha logrado, porque eso es un logro más importante que cualquier cosa que se haya estado haciendo en materia económica. ¿No? Doctor, como siempre... pero en este país nosotros estamos siempre atentos a ver dónde estuvo la falla, pero cuando alguien hace algo bien, pasa desapercibido. O no le damos la suficiente importancia. Permítame decirle, como siempre, brillante, doctor, muchísimas gracias a nombre de nuestros oyentes, para que reflexionemos sobre lo que significó este largo informe presidencial, pero sobre todo por lo que se viene. Doctor, muchas gracias. Encantado, Félix, y gracias por invitarme y darme siempre la posibilidad de dirigirme a su audiencia. Muy gentil. Muy agradecido con usted también. Volvemos en un momento porque queremos hablar de los 37 años de la muerte de Roldós. Ya van ustedes a escuchar en qué se encuentra ese asunto. En un momento.
la trágica muerte del expresidente Jaime Roldós y las sospechas sobre un aparente atentado siguen sin una respuesta contundente que lo confirme o lo descarte. El 24 de mayo de 1981, el presidente Roldós y una comitiva de varias personas, incluyendo a su esposa Marta, volaron desde Quito a Loja para un acto oficial y nunca más volvieron. Ese pequeño avión se estrelló contra una roca del monte o del cerro Huayrapungo, y ya casi llegando a Loja. Nadie quedó vivo para contarlo, pero varias novedades abonaron en favor de un atentado al estilo también del desaparecido presidente panameño Omar Torrijos. Roldós y Torrijos eran personajes líderes de una corriente progresista y nacionalista que soplaba con mucha fuerza en Latinoamérica tras una década de feroces dictaduras, como por ejemplo la de Pinochet en Chile. Y quién sabe, por allí esté el secreto de todo esto. Por eso hoy nos honra con su presencia aquí en Sucesos Radio Televisión el doctor Víctor Granda, a quien le estamos agradeciendo por su presencia. El doctor Víctor Granda, exdiputado, miembro también de una comisión, yo diría de la principal comisión que finalmente asumió todo este proceso de investigación, nos acompaña aquí en este feriado para su conocimiento, para su mejor información. Doctor, muchísimas gracias. Mucho que conversar con usted a los 37 años de la trágica muerte del presidente Roldós. En tantos años, dirá alguien que, por ejemplo, llegue al país, en tantos años, ustedes de Ecuador ya habrán descubierto por qué se murió ese señor. Doctor, buenos días. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Félix, por la invitación. Una satisfacción estar muy gentil en su radio y poderle contestar sus inquietudes. Mire, han pasado en realidad tantos años, pero acontecimientos dramáticos como ese, y no se diga si puede tener una connotación política o puede haber sido resultado de un atentado, no es fácil determinarlo, porque precisamente cuando ocurren este tipo de crímenes políticos, quienes lo hacen, lo actúan de tal forma que tratan de evitar cualquier tipo de pistas, aunque que después se puedan determinar fácilmente. Aunque usted ya lo define como un crimen político. Yo estoy bastante seguro que efectivamente la muerte del presidente Roldós fue uno de los crímenes políticos que se han dado en la historia nacional. ¿Qué le falta para estar totalmente convencido de eso? Bueno, en realidad yo creo que falta alguna información, pero todo el entorno del acontecimiento nos llevan a esa conclusión. No solo el asunto de tipo político de la época, como usted muy bien lo relataba, una época de dictaduras, una época de intervención muy agresiva de los organismos de inteligencia norteamericana. El famoso Plan Cóndor. No precisamente de forma directa, sino a través justamente de agentes que se ofrecían a colaborar con intereses estratégicos mundiales, no solo con el Plan Cóndor en la parte del Cono Sur, en donde las dictaduras militares emprendieron en una campaña quirúrgica, así denominada, para tratar de erradicar todos aquellos personajes y todas aquellas organizaciones que podrían estar convirtiéndose en una especie de amenaza para los intereses norteamericanos. Yo decía que el doctor Víctor Granda encabezó, y tengo entendido que hasta hoy lo hace, este empeño por descubrir el misterio que rodea esta trágica muerte. Técnicamente, doctor, ¿hasta qué punto quedó o está la investigación? Bueno, pero yo simplemente para concluir la idea, ¿no? Gracias, doctor. No solo el tema de los militares del Plan Cóndor, que actuaron en todos los países de América y realizaron sus operaciones fuera de sus territorios, incluido en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Porque si se fijaron ellos un objetivo, como en el caso del asesinato del ex canciller Letelier,
el crimen fue cometido en Estados Unidos. Canciller De Chile. De Chile, de Allende. De la época de Allende. ¿Cómo no? Entonces, sino que también realizaban operaciones a través de otros personajes siniestros que estaban al servicio no solo de Estados Unidos, sino de otras potencias que tenían asimismo intereses de dominación en el mundo, como es el caso del general Noriega, ya desaparecido, pero que terminó su vida en prisión, tanto en Estados Unidos como en la propia Panamá, quien estaba relacionado con los servicios de inteligencia norteamericanos, pero también con otros servicios de inteligencia del mundo. Entonces, ese tipo de operaciones no los realizaba en esa época por efectos políticos la inteligencia norteamericana, sino lo realizaban agentes que trabajaban para ellos. Ahora, en el caso concreto de Roldós, y ya que usted me pregunta de las investigaciones. Por favor. Se hicieron investigaciones bastante precipitadas, que eso es lo que mueve fundamentalmente. Precipitadas. Mueven a la sospecha. La investigación que hizo la Junta de Accidentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue una investigación muy superficial, demasiado rápida y que de ninguna manera asumió ningún nivel de autocrítica de las evidentes y innegables fallas que se cometieron en la seguridad del avión y en el monitoreo del vuelo presidencial. ¿Por qué le llama usted una investigación precipitada, doctor? Porque fue muy breve, de pocos días, con la finalidad simplemente de decirles a los ecuatorianos... Error humano. Un error humano. Del piloto. Y con eso se escondían todos los errores cometidos por la propia institucionalidad encargada de la seguridad aérea y del traslado, en este caso, del presidente de la República. Segundo, vino una junta de evaluación de la propia institucionalidad militar que lo ratificó. Y finalmente le llamaron a la USAF, la unidad de la Fuerza Aérea Norteamericana, para que revisaran los procedimientos seguidos. Y obviamente la USAF dijo que se habían seguido los manuales, los protocolos que se acostumbran para este caso, pero en definitiva esto no duró más allá de 30 días, pues el gobierno tenía también un interés de tranquilizar a la población o de decirles a los ecuatorianos que esto había sido un lamentable accidente y que no había ya más que hacer. En la parte técnica, doctor, usted que siguió, insisto, tan de cerca esto, ¿cuál es la principal sospecha que a usted le queda? Mire, hay dos comisiones parlamentarias que son las que precisamente apuntalan de que las cosas no se hicieron bien. La primera comisión fue presidida por el doctor Otto Arosemena, y él llegó a hacer incluso un peritazgo en la policía suiza respecto de las partes del avión, particularmente de los motores y de las hélices, porque en definitiva había la sospecha de que podía haberse contaminado el combustible y que podía haber ocurrido en definitiva un atentado a través de haber manipulado el equipo en el que se trasladó el presidente Roldós. Y las conclusiones de la comisión son realmente preocupantes, porque finalmente cuando se abrió el motor, encontraron como una arena fina del desierto. O sea, digamos, daba la impresión que se contaminó el combustible, pero hasta ahí llegó esa investigación porque no avanzó en esa época. Y ese detalle, simplemente, doctor, para no quedarme ahí medio pendiente, ese detalle de la arena, ¿por qué es tan importante? Es importante porque le habría demostrado... En el tanque de gasolina. O en el motor, no sé, la contaminación del combustible que pudo haber determinado pues que el avión pierda fuerza y que evidentemente se impacte en el sitio en donde ocurrió el trágico acontecimiento. Otra sospecha. Pero digamos podía también eso habría que ese hecho tenía que haberse investigado con mayor prolijidad, ¿no? Y luego hubo toda una serie de discusiones respecto de si el equipo, en este caso el avión, tenía o no tenía caja negra. Debía haberlo tenido. Que además se supo que... Desapareció después el contrato. Exacto. Del contrato, la hoja. Fue una nave comprada sin caja negra.
Exacto, y desapareció del contrato parte del documento. O sea, cuando se revisaron los documentos, la parte en donde debía constatarse si tenía o no ese equipo desapareció. Entonces, esos hechos quedaron sueltos, no fueron debidamente esclarecidos en su época. Años posteriormente se publicó por parte en Estados Unidos de un periodista laureado, Seymour Hersh, una versión que él la hizo conocer al público de varias entrevistas que había tenido justamente con oficiales panameños, con oficiales de la CIA e incluso con fuentes ecuatorianas, de que le habían dado una serie de datos en las que, según él, el expresidente panameño y dictador de Panamá, el general Noriega, con su gente había participado justamente en el atentado del presidente Roldós. Y claro, él se basaba fundamentalmente en versiones de personal de inteligencia panameña, en versiones de oficiales de la CIA y en versiones de ecuatorianos también de alta responsabilidad en la época del gobierno de Roldós que le habían dado esa versión. En virtud de esa versión se conformó una nueva comisión parlamentaria multipartidista que precisamente yo la presidí. ¿Cómo no? Esa comisión emitió en el año 92 un informe que se llama Accidente o Atentado. ¿Qué es lo que nosotros pudimos comprobar? Que aumenta en definitiva estos datos que quedaron de la comisión del expresidente Otto Arosemena, que era parlamentario en la época en que elaboró el informe, y que todavía no han podido ser dilucidados. Porque como usted recordará, el señor Correa dispuso que la Fiscalía reabra el caso Roldós y que inicie una investigación sobre la serie de sospechas que existían sobre esa trágica muerte. Con el señor fiscal a la cabeza. Con el señor fiscal Chiriboga, que hasta la fecha nunca se conoció ningún resultado de esa comisión. Alguna vez me llamó el fiscal Chiriboga, yo le entregué toda la información que disponía. Por otro lado, la informe que presenté, más todas las actas y grabaciones que se hicieron de las distintas declaraciones de funcionarios, constan en la Asamblea Nacional. Por ahí tenía que comenzar, pero ya había trabajado varios meses la comisión y ni siquiera había ubicado los informes del expresidente Otto Arosemena y el informe de la comisión que yo presidí. Pero ¿cuáles son los asuntos, digamos, esenciales en los que trabajó mi comisión? ¿Accidente o atentado? Mi comisión trabajó sobre el análisis político internacional, que evidentemente daba como resultado condiciones favorables para una acción de inteligencia para tratar de acabar con un presidente crítico a la política exterior norteamericana, especialmente en el campo de la defensa de derechos humanos, en épocas en donde el gobierno norteamericano respaldaba abiertamente las dictaduras y sus desafueros. Primer asunto. Segundo asunto que nosotros logramos esclarecer, dimos con partes de las fuentes de Seymour Hersh, especialmente de las fuentes ecuatorianas, especialmente del embajador Horacio Sevilla, quien señaló que efectivamente el presidente Roldós le comentó sobre una serie de descubrimientos que él había hecho sobre problemas relacionados con tráfico de armas y comisionistas que estaban resentidos por decisiones que se adoptaron en la adquisición de los aviones Kafir. Entonces, eso engarzaba con otras declaraciones de personas cercanas al presidente Roldós que escucharon amenazas de un determinado proveedor o negociante o intermediario de equipo de armas, de los equipos estos militares, que se sintió indignado por las restricciones y las limitaciones en la adquisición. Primero creo que eran de 18 o más aviones Kafir y que luego terminaron solo adquiriéndose 12, ¿no? Por otro lado, también otro tema que nos llevó a nosotros a mucha preocupación es que generalmente las Fuerzas Armadas habían negado que se habían hecho informes de inteligencia sobre el desastre. Finalmente apareció un informe de inteligencia en donde se evidenciaba que antes del vuelo presidencial y los primeros que llegaron y que incluso removieron evidencias del siniestro fueron personal de la inteligencia militar. Y luego, curiosamente, muchos de esos personajes desaparecieron, murieron. Esa es otra parte que le quería preguntar, doctor. Lo que en definitiva
causó mayor sospecha. Y otro elemento también importante que salió de la comisión que yo presidí fue el poder constatar con documentos que efectivamente la noche previa al vuelo presidencial... Noche previa. Claro, o sea, el día anterior, quienes custodiaron la seguridad de la nave, uno de ellos era de nacionalidad panameña, porque en esa época la Fuerza Aérea Ecuatoriana recibía cadetes o personal de Panamá para adiestrarlos en su escuela de aviación. Y entonces uno de esos funcionarios, y luego si se revisaba equipos técnicos de mantenimiento del avión, habían conexiones con personas que habían estado o estaban relacionadas con el gobierno panameño. Dios mío. Entonces, eso evidentemente no se tiene la prueba definitiva de cómo se pudo haber hecho la contaminación en el combustible de la nave, ¿no es cierto? Pero si personas extrañas al país, vinculadas en ese momento a la dictadura del general Noriega, tenía en definitiva el personal a través del cual podía operar algún tipo de sabotaje al avión presidencial, ¿no? Entonces, fíjese usted que hay una serie de elementos que motivaban a que nosotros tratemos de buscar, tanto en Estados Unidos, con la desclasificación de los documentos del Archivo de Seguridad Nacional, como en Panamá, evidencias de alguna relación con este acontecimiento. Pero cuando lo solicitamos, no se nos facilitó la posibilidad de hacer este trabajo de completar la investigación. Se dijo que lo que se buscaba era protagonismo político y se nos impidió a la comisión trabajar en ese sentido. Se nos había ofrecido realizar un apoyo oficial de parte del Estado. En esa época el presidente de la República era el doctor Borja, el ministro de Gobierno el señor Verduga, pero finalmente eso quedó simplemente en palabras, porque la información que nosotros recibimos fue sumamente parcial. Incluso pedimos la ubicación de ciertos personajes que ya los habíamos ubicado y que se señaló que eran parte del equipo que estuvo en estas transacciones económicas en torno a la compra de los equipos militares, y sin embargo no se nos facilitó el acceso a esas personas. Y finalmente, pues en Estados Unidos, yo creo que especialmente en el Archivo de Seguridad Nacional, debe haber información respecto de todos estos acontecimientos. Hay uno que otro documento desclasificado que consta en el Archivo de Seguridad Nacional, pero cuando se quiso tener un acceso más directo, eso no fue factible. Incluso le comento algo, ¿no? Hace no muchos años, cuando se reactivó este asunto, yo pretendí acceder a ese Archivo de Seguridad Nacional. Estuve en contacto con él cuando era presidente de la comisión parlamentaria, pero la respuesta fue negativa de poder ir a hacer una revisión o por lo menos una investigación de documentos desclasificados. Más bien yo le entiendo como una respuesta frente a esta actitud. Cuando yo, por un asunto académico, quise viajar a los Estados Unidos y tenía una visa para poder llegar a ese país, la respuesta fue quitarme la visa para que no pueda ingresar. Le quitaron la visa. Así fue. Entonces yo no pude concurrir a un evento que tenía un compromiso académico de un evento internacional, en donde justamente iba a hablar sobre la memoria histórica de que se hacía este evento, un congreso de LASA. Yo tenía que concurrir ahí y justamente iba a hablar sobre este tema de Rol 2 y pedí la posibilidad de visitar el Archivo de Seguridad Nacional para tratar de acceder a documentos desclasificados de la época de Noriega, y la conclusión fue que me habían retirado por razones de seguridad nacional la visa. Y prácticamente me impidieron viajar. Yo evidentemente protesté, hice los reclamos. Después de tiempo me llegó una carta diciendo que había el 99 punto y pico % que no era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos,
pero de todas maneras que si yo deseaba otra vez ingresar a los Estados Unidos, que haga el trámite correspondiente a la visa. No lo he hecho más porque obviamente no tiene sentido. ¿Se quedó usted sin visa a los Estados Unidos? Bueno, yo no es que tenía, yo justamente saqué la visa para este evento académico. Claro, ¿no? claro. Y me dieron al principio, pues cuando, porque cumplía todos los requisitos, una visa para 5 años, ¿no? Como es lo normal. Lo normal, ¿no? así es. A lo menos para personas que obviamente no tienen intención de quedarse en ese país, como era mi caso, por tener mis actividades ¿Su conclusión de todo esto, doctor? Mi conclusión es de que el entorno sigue siendo bastante enigmático. ¿Ya? Yo creo que el Estado ecuatoriano como tal, si bien Correa por razones fundamentalmente publicitarias anunció que haría una investigación, convocó a la familia, finalmente sí, a la familia le dieron la vuelta, le dijeron que habían encontrado no sé qué, tal o cual documento, hablaron de este tema del contrato que ya estaba en mi libro, que faltaba la constancia de que se había adquirido o no la caja negra, y la Fiscalía yo no creo que hizo un trabajo prolijo sobre precisamente lo que debía investigar, o sea, aquello hasta donde nosotros llegamos y todas estas pistas que quedaron sueltas y que no fueron complementadas por la institucionalidad estatal, porque saber la verdad sobre este hecho, ¿no es cierto?, es algo fundamental. Totalmente. Para la historia del Ecuador mismo, ¿no es cierto?, para reafirmar su soberanía. E incluso que se conozca la verdad sobre este hecho hace bien incluso a las administraciones de los propios Estados Unidos, ¿no? Porque entiendo que eso es fundamental, que la verdad se conozca. Hay muchas investigaciones y trabajos que se han hecho sobre temas similares en otros lugares del mundo, y finalmente vea usted, se han publicado libros, documentos, se han comprobado... Hasta películas se han hecho de todo esto, ¿no? Se han comprobado hechos, ¿no? Y entonces yo creo que esto es todavía un tema pendiente. Un tema pendiente para la justicia ecuatoriana, que habrá una indagación y que algo tendrá que decir la Fiscalía con respecto a todos estos años ya de investigación, ¿no es cierto? Segundo, el país debería, el gobierno ecuatoriano, en relación con el gobierno norteamericano, de gobierno a gobierno, claro, pedir el acceso, eso siempre fue lo que yo demandé, a los archivos y documentos que hagan relación a este acontecimiento, y especialmente el archivo de Noriega, ¿no? Porque Noriega tuvo un archivo de miles de cajas que fueron llevados a los Estados Unidos, luego parte fueron devueltos a Panamá después de la invasión norteamericana a Panamá, ¿no? Y no se ha podido en definitiva hacer una investigación de todos los datos que podrían haberse dado. Incluso después de que Noriega estaba preso, alguna vez se hizo un sondeo de la posibilidad de conversar con él sobre ese tema, pero la persona que manejaba las relaciones de este ex militar panameño o ex dictador panameño se negó a cualquier posibilidad de entrevista con ese personaje. Doctor, muchísimas gracias. El día de ayer, doctor, yo escucho bastante radio. Escuché en alguna emisora colega a una llamada telefónica que me dejó un poco preocupado. Una persona particular obviamente llamó a un programa y dijo, ¿para qué se acuerdan de eso si eso ya pasó? Eso ya está enterrado y déjennos vivir en paz. Yo creo que con sus palabras y con todo lo que usted nos ha relatado, doctor, este es un deber pendiente que tiene el país, que tiene la justicia y que tiene la conciencia frente a un hecho, no solamente porque murió un presidente, sino porque se afectó a todo, yo tengo entendido, a todo un futuro de este país. Doctor, nos quedamos allí también pendientes. Es que los acontecimientos históricos, cuando no son debidamente esclarecidos, no solo se prestan a este tipo de dudas o de cualquier tipo de especulaciones, sino en realidad la historia del país podría haber cambiado, podría haber sido muy distinta. Sin duda. Hubo beneficiarios, evidentemente, de la muerte del presidente Roldós. La política exterior norteamericana de alguna manera se libró de un personaje incómodo, cuestionador de los derechos, la violación de derechos humanos, un personaje que sentó lo que se denominó la doctrina Roldós. Fíjese usted que es tan vigente en la actualidad. Esto es que el principio de no intervención
se relativiza cuando hay violación de derechos humanos. Y este momento, fíjese, estamos ante los acontecimientos políticos internacionales de Venezuela y de Nicaragua, lamentablemente por gobiernos que se decían progresistas, pero que han terminado por el afán de controlar el poder en gobiernos autoritarios, dictatoriales, que violan derechos y garantías de los ciudadanos. Y no podemos nosotros seguir invocando, si somos herederos de la doctrina Roldós, el principio de no intervención para quedarnos callados y no poner las cosas en su sitio para evitar que estos gobiernos sigan cometiendo atrocidades en contra de su propia población. Con ese deber pendiente del país, la muerte trágica de Jaime Roldós, les queremos decir, amigos, muchísimas gracias. Gracias a nuestros invitados, gracias al doctor Víctor Granda. Miren ustedes todo lo que hay pendiente. Y gracias al doctor Víctor Granda, porque él es, yo diría, una Biblia en este tema, y al que seguramente, si es que se quiere esto descubrir, tienen las autoridades y la justicia que recurrir, porque él sabe mucho de todo este proceso. Y bueno, veamos qué ocurre en algún momento. Amigos, gracias por su sintonía. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó